Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Vuelve la Champions, importante, ya en su fase decisiva. A partir de los octavos, esto ya es otra historia. La máxima competición continental, donde vamos a vivir esta semana con 3 equipos españoles en danza: el Atlético, el Barça, el Atlético que juega en casa, el Barça en Newcastle, en Inglaterra, y el Madrid en el Bernabéu también con el City. 3 British frente a 3 equipos españoles, lo que ha querido el sorteo y los bombos. Yo creo que hay alguna mano peligrosa que mete la bola donde no tiene que meterla. Pero bueno, hay otro tema que preocupa mucho en el madridismo. 2 jugadores y 2 nombres propios. Uno es Bellingham y el otro es Mbappé. Mbappé y Bellingham. El British y el francesito. Preocupa mucho porque están teniendo un comportamiento un tanto extraño. Da la sensación de que lo único que quieren es recuperarse para estar ¿dónde? ¿Para estar dónde? Pregunto yo. A ver, ¿aciertas o no aciertas? ¿En el Madrid o en la selección pensando en el Mundial? ¿Qué es lo que buscan estos 2 divos de calzón corto con tanta recuperación, con tanto viaje a sus países para recuperarse? Ya va siendo hora de que alguien en el Madrid ponga orden y le diga a sus jugadores y al cuerpo técnico y a los médicos que los recuperadores que necesiten que vengan aquí y los visiten en Valdebebas, aquí en Madrid. No esas visitas que hacen por su cuenta y riesgo, con permiso está claro del Madrid, porque siempre le acompaña a alguien, a ver a otros especialistas. Hablan de segundas opiniones. No, van allí porque quieren ir los jugadores. Esa es la realidad. Bueno, a vueltas con Mbappé y su turbulenta receta para mejorar su rodilla izquierda. ¿Cuál es su receta? Recuperador fuera de España, en su país, almuerzos a mediodía, amigos de tarde, cenas románticas y noches alegres. Esa es la recuperación de estos jugadores. Ver para creer. No me extraña que estén cabreados, y además molestos, y con razón. Mbappé, ¿cuándo tenía que llegar? Pues creo que el viernes. El viernes tenía que estar en Valdebebas. No llegó hasta el domingo por la noche. Tomó tierra en el aeropuerto el domingo por la noche. Hoy apareció por Valdebebas. Y lo más seguro es que además no juegue ante el City en el Bernabéu, cosa que es importantísima. No sé si llegará al partido de Liga frente al Elche y a la vuelta frente al City. Debería llegar. ¿Va a llegar o no va a llegar? Esa es la pregunta del millón. Una pregunta bajo sospecha al bueno de Mbappé, que para mí es el mejor jugador que tiene el Madrid en su plantilla. Pero por favor, que no salga rana, que no le salga rana al Madrid. Hay más cosas. Después de lo visto el otro día en Balaidos, además estoy más convencido. Importante partido del Madrid. Me gustó la actitud del equipo de Arbeloa. Muchos chavales jóvenes. Me gustó lo de la cantera por necesidad, pero importante. Hay que ponerlos en escena. Y luego, bueno, que lo que son las cosas en este negocio del balón redondo. La suerte también juega. Porque si llega a ser gol el balón en el poste de Aspas, igual yo hubiera cambiado el partido. Yo hubiera perdido el Madrid. Y se hubiera acabado la Liga. Y no hubiera tenido estado anímico potente para enfrentarse al City. Podría haber pasado. Pero yo cada día estoy más convencido. Yo lo siento. Arbeloa es un animador. Se ha convertido en un animador desde el banquillo. La autogestión es clara del vestuario. Son los que hacen los equipos y los que mandan en el vestuario. Los jugadores son los que de alguna forma preparan los partidos. Y esa es la realidad que estamos viendo ahora. Me gusta que haya canteranos que salgan y aparezcan en escena. Eso me gusta, pero es triste pensar, viendo a Arbeloa las cosas que dice. Bueno, vamos chicos. Ese es Arbeloa. Ese es el fútbol moderno de nuestros días. ¿En qué manos estamos? Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Luego voy a hablar de las elecciones al Barcelona, después del debate que se ha vivido hoy, a bofetada limpia, entre Laporta y Víctor Font. Hombre, Laporta sigue siendo populista,
tiene su carisma, pero le va a crear problemas Víctor Font. No lo esperaba, pero después de las declaraciones, además de Xavi, que ha aparecido en escena hablando del asunto Messi, le puede pasar factura a Laporta. Pero, entre tanto, aquí están mis berengones ilustrados. Torquemada, don Ángel, muy buenas. Buenas noches. Bermúdez, don Alejandro, poeta, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Estáis felices y contentos con el resultado en Madrid? O... Bueno, hombre, pues el resultado en concreto sí, porque fue Por un eso gol ahí, vivos en la Liga, ¿no? como se decía tradicionalmente, que ya no se dice, fue un gol en las postrimerías. Y Tú imagínate claro, que llega la suerte que hay que tener sí, también claro, en el fútbol. sí, que al Madrid no le Ese acompaña balón de mucho. aspas que pega en el poste. Eso es, sí, bueno, pues la Luego acompañó. el zapatazo de Valverde y toma. Faltó refrendarlo con un empatito, una derrota al Barça en San Mamés, pero bueno, no fue así. El Madrid está a 4 puntos, todavía hay Liga, pero bueno, Sí, el Barça favorito. Ahora Lo mismo. hablamos en su momento. Pero fue bonito porque era el 124 cumpleaños del Madrid Ujú. y en su cumpleaños ganar con sus valores, ¿no? Veteranos y noveles, que lo dice uno de los himnos del Madrid. Madrid tiene 3 himnos. El de toda la vida, el del centenario, el de la 10ª, y hay un cuarto himno que es cuando suena la música de la Champions, que ese también es nuestro ya, ¿sabes? Entonces, el Madrid es a la Champions como el agua salada al mar. Entonces, yo creo que ese gol con Manuel Ángel, que recupera el balón, ¿no? Que había salido antes. Me gusta pero- Manuel Ángel, ¿eh? Está también en la órbita de Arbeloa. Palacios también, pero sobre todo Thiago Pitars, que ya está siendo titular en el Madrid, ¿eh? Sí, sí. Luego fue sustituido por otro canterano y había 3 canteranos de salida del Real Madrid, con Asensio y Valverde, y los 3 cambios de Arbeloa fueron canteranos. Fue gracioso porque el último cambio entra Manuel Ángel, pero tenía que elegir entre 3 jugadores que estaban calentando, o sea, las 2 fichas profesionales y el otro chico, las únicas 2 que quedaban, que eran Fran García, Carvajal y Manuel Ángel, y eligió a Manuel Ángel, o sea, pero los 3 son canteranos del Madrid. Pero eligió a Manuel Ángel, ¿eh? Sí. Ojo, bueno, dijo algo después del partido que me llamó poderosamente la atención. Que vamos a intentar analizar esta noche en Sintonía de Goles, además de lo que yo estaba comentando del animador Arbeloa y de la autogestión del vestuario. Pero dijo algo Arbeloa que me sorprendió mucho. Y además, yo creo que lo dijo esperando alguna respuesta, ¿no? Para que la gente supiese lo que está pasando en el vestuario, que hay jugadores acomodados, que pasan del equipo, que están más preocupados de otras cosas. Dijo claramente que le daba las gracias a los jugadores que han viajado y que no se han borrado. ¿Pensáis a estas alturas Los que han querido venir, dijo exactamente. que hay jugadores que se borran en el Madrid? Bueno, yo pienso que esa al menos era la intención del técnico, ¿no? Decirlo. Comenté el otro día aquí en Goles que hay un desgobierno patente en la plantilla porque lo que parece que sucede es que gobiernan los jugadores. Algo que no puede suceder bajo ningún concepto en ninguna entidad y menos en un club como el Madrid. El otro día Arbeloa no lo desliza, lo dice claramente. Da las gracias a la gente que ha querido estar en un contraste evidente con la gente que no ha querido estar. Habría que rascar a qué se refiere. ¿Se refiere a Camavinga? Perdón, ¿se refiere a Camavinga? Pues seguramente a Camavinga. Sí, uno de La ellos. intencionalidad de forzar la tarjeta en el partido anterior contra el Getafe de algunos jugadores lo veo más complicado, pero podría tirar también ahí. Podría ser que más Antonio y Carreras y Hausen. Fíjate, si es global es gravísimo y si es... También. Claro, Sí, podría ser. si hablan global es muy Porque grave. Carvajal es el capitán, viaja y no juega. Que también podría decir, no, yo no viajo, si no voy a jugar. Sí, aquí hay dos No, pero lecturas. hace bien en viajar, Carvajal. Claro que hace Eso bien es- en viajar. Claro, Sí, eso- sí. A priori hay dos lecturas, las cuales son graves las dos. Si es global es grave, por el número al que te estás refiriendo. Camavinga, posiblemente Carreras, posiblemente más Antueno, posiblemente Hausen, presuntamente. Y si no es global, es muy grave también porque Camavinga no creo que pueda jugar un minuto ya en lo que queda de temporada con Arbeloa, no debería, ¿no? Si es singular, o sea, si solo se refiere a Camavinga, imagínate lanzar en una rueda de prensa esa bomba con respecto solo a un jugador, ¿no? Le está señalando claramente. Entonces, es grave en ambos formatos. Si está personalizando en Camavinga, pues está señalando a un jugador concreto, o sea, fíjate que claro lo tiene Arbeloa, y si es global, pues estamos hablando en que se puede diluir un poco en la gravedad al hacerlo en varios jugadores, pero no deja de ser bastante grave porque está señalando a jugadores de tu plantilla que dices que no han querido estar ahí. O sea, el tema es gravísimo. Es gravísimo, sí. Gravísimo. Bueno, hay un desgobierno ahí que se hace de manera se está viendo de manera patente. Y además se está palpando también en el Bernabéu. El madridista está un poco cabreado con el comportamiento de determinados jugadores. Y eso se está viendo. Sí. Tanto en el césped, Pedro, como lo que has comentado tú en la entradilla.
Las salidas para ver a estos... Especialistas. Las salidas para ver a estos... claro, para ver a estos especialistas en países, vamos, allende nuestras fronteras, no se limita solo, también lo comenté aquí el otro día, es mi opinión, claro, lógicamente. Para mí no se limita solo a eso, a buscar un médico con confianza. Se extiende también a acercarse a un entorno diferente al ordinario aquí para romper con la monotonía de la capital. Casualmente, entre comillas, van a lugares donde ellos se sienten cómodos, donde han sido sus lugares de residencia habituales, donde tienen un esparcimiento importante, ya sea por obligaciones o por ocio, ¿no? Más bien por ocio, ¿no? Sí. Entonces, no me gusta que haya tanta mano, ¿sabes?, abierta y tanta barra libre, ¿no? Tanta barra libre. Además, como ha comentado Pedro en alguna ocasión, que se desplace el especialista, joder, aquí. Claro, estamos hablando de París y de Londres, claro, que están aquí cerca, que no están en Hispanoamérica. Puedes ir a ver. O en Estados Unidos. Siempre se ha hecho ir a ver una segunda opinión médica, pero es ir o y en volver. Japón. Ir y volver, no. Me tomo unos días de asueto. No, claro, es que además estaba previsto, dice Pedro, la vuelta de Kylian para el viernes y te llega el domingo por la noche. Eso no puede ser. Con respecto a lo de Arbeloa, fíjate que me llamó mucho la atención. Yo cuando lo escuché, no me lo puedo creer. Sí. Porque Arbeloa no da puntadas sin hilo en las ruedas de prensa, que te diría que son bastante buenas en general. Sí. Y además que ha cambiado. Siempre apuesta y apoya a los jugadores. Sí. Exacto, ha sido un cambio en la tendencia desde que se hizo con los designios del banquillo contra el Albacete. 2 meses, ¿no? Básicamente. Sí. Siempre ha sido apoyo, reforzar, dar confianza y ahora ha sido un palo en toda regla. Vamos a ver en qué. Y ahora el City. Y ahora el City. Me cuentan de todas maneras. Es importante este partido, claro. Es que, vamos a ver, estamos en octavos. Ha salvado los muebles en un partido complicado frente al Celta en Balaídos, sí. Con las ausencias que sigue teniendo lesionados. Es que son muchas bajas. Sí. Es que eso penaliza, hay que mentalizarse también. Siempre decimos que, claro, pensamos, aquí en goles, que nunca debe ser una excusa para el Madrid, pero claro, también ahí está, los datos. Pero son bajas importantes. Es una barbaridad la plaga de lesionados que tiene el Madrid. Si es para que lo entienda todo el mundo, es muy fácil. El Real Madrid tiene 22 fichas profesionales, con los 2 porteros. Con lo cual, si tienes 10 bajas, tienes un equipo completo de jugadores de campo fuera. Tremendo. O sea, y claro, no es que tengan que ir canteranos, es que es obligatorio, porque los tienes que poner para completar el 11 y para completar las fichas profesionales que te quedan, porque si no, no puedes competir, ¿sabes? Entonces, todo el mundo lo piensa. Si yo tengo un equipo, y vale, los 2 porteros están bien, pero el resto de jugadores de campo, la mitad no puedo disponer de ellos, es una salvajada. Además son nombres y apellidos ilustres, estamos titularísimos. De Bellingham, Mbappé, Camavinga, jugadores con mucho Militao. El Madrid tiene que ir carreras más tanto no. En la Liga tiene más opciones a priori de hacerse con ese título, a priori. Yo conozco mucho a este tipo de jugadores, ¿no? Y sobre todo los años que hay mundial, ¿no? Hay mucho jugador que se esconde, que no quiere quemarse, que intenta recuperarse de lesiones para estar en el escaparate mundialista con su selección, ¿no? Y eso también hay que decirlo, hay que decirlo. Me parece bien que piensen eso, pero ojo, es que esto ya es una tomadura de pelo que siempre tenga que abandonar el equipo cuando lo necesita de verdad. Es que ahora estamos en la recta final de todas las competiciones y en Madrid necesita tanto a Bellingham como a Mbappé y a lo mejor ni se recuperan. Sí, puede ser que una especie de cuidado especial, digamos, ¿no? Llamémoslo así. El año del Mundial se puede entender, pero siempre tiene que ser dentro de un nivel de tolerancia aceptable que lo haga compatible con un buen rendimiento en tu club. En el momento que ya, ¿sabes?, flaqueas en tu club solo para poner el foco en el Mundial, eso es indetectable, pero en el momento que se detecte, juegas en el club de los clubes, ¿eh? Claro, efectivamente. O sea, el Real Madrid es la élite de la élite. O sea, estos jugadores, esos dos, tenían ofertas muy superiores, tanto uno para seguir el PSG, en fin, ya con una locura de lo que ha cobrado y todo esto, y el otro de toda Europa que lo quería y quiso venir al Real Madrid. O sea, que esta es la realidad. O sea, por esos 2 jugadores que acabas de mencionar, o sea, estás en la élite de la élite. O sea, el Real Madrid es el top del mundo del fútbol. Es el Santa Santorum, Pedro, se podría decir. También hay que decir, para no demonizarles siempre, que no lo hacemos aquí, pero ahora en este tema, en esta conversación, estamos un poco enfocando hacia un punto de vista crítico hacia el jugador. También hay que decir que vamos a ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona la lesión de Mbappé y la de Bellingham, sobre todo la de Mbappé, a ver si va a ser un problema grave de lo que tiene ahí con el tema del ligamento. Y le va a perjudicar hasta el Mundial. Entonces ahí yo creo que la temporada de Mbappé
no puede ser nada dudosa porque es que somos muy dependientes de él, Sí. porque es que ha hecho la mitad de los goles del Real Madrid. Esa es la realidad también. Es que tal, Entonces, Madrid claro, depende somos mucho muy- de Mbappé. Lo que es una pena es llegar al partido del City, y esto lo tiene que entender todo el mundo, y no tener, hombre, nunca puedes pensar, estamos muy acostumbrados a no tener a todos, o sea, pero no, hombre, por lo es menos... que la nómina de lesionados vamos a ver, Es una Es barbaridad. una es una salvajada. Una barbaridad. barbaridad. Y otro día con los sancionados, que yo creo que por ahí va lo de... Para que el comentó. Madrid tenga que contar con canteranos por necesidad, también hay que decirlo. Sí, Pero sí, bueno, sí. por lo menos los pone en el escaparate, me parece bien. Bueno, pero Arbeloa no es dudoso, ¿eh? Los está no, poniendo, los está ¿eh? poniendo, eso O sea, está claro. esto- Hay que decir. sí. Pero Arbeloa, vamos a ver, yo le llamo animador porque es lo que hace en la banda. Vamos, chicos, escúchame. Es que hay una autogestión absoluta del vestuario. En exceso, Pedro, Claro, porque en exceso, porque si que no hemos es la primera vez ponderado- que pasa, que si hemos- si ha hemos pasado va- en muchas ocasiones en este Madrid. En exceso, por eso te digo que si hemos valorado, hemos ponderado como algo positivo el hecho de que Ancelotti, Zidane, Del Bosque son muy buenos entrenadores porque sobre todo lo primero son gestores de grupo y lo saben llevar bien. Vamos a poner en valor también esto de Arbeloa, pero digo que en exceso porque Hay entrenadores que dista mucho. no les gusta que les llames gestores. Ya, Ya, bueno. claro, a ninguno le No, gusta. no, que no le vamos, te lo Ya. digo yo. Claro. No Ya. le gusta, y tú lo sabes también. Sí, ¿eh? ya, bueno, pues mira, el Madrid lo que primero que te piden para rendir en el banquillo es si sabes ser gestor de ego, si no lo tiene de chungo. Fíjate las declaraciones de Bale, las que sí. pues las puso aquí Pedro el jueves un poco. Que son Buenísimas, increíbles las ¿eh? declaraciones. Sí. Más cómo lo cuenta, ¿no? Y cómo habla del uno, del Y otro. lo de dice Zidane, el y- golfista. Sí, sí, el golfista. Sí, sí. Arbeloa puede ser, yo creo que es un gestor de egos, es buen gestor de egos, pero hay que pedirle algo más que lo que dices tú, Pedro, que un simple vamos, chicos, venga, vamos. Es verdad que ahora se está viendo otra carita, lo del otro día es que lo hemos comentado, pero no por eso deja de sorprendernos. O sea, siempre ha sido pro jugador, respaldar, y el otro día ya soltó un palito en la rueda de prensa. Vamos a ver cómo se desmarca Arbeloa, el cual, de manera evidente, él no se esperaba esto, él esperaba terminar su temporadita con el filial, y se ha visto aquí en un lugar privilegiado, de una manera completamente inesperada, y en ese sentido creo que no se le puede exigir tanto, lógicamente, yo creo, como un entrenador al que fichas desde el principio para hacer la Para llevar un planificación de la proyecto. temporada. Eso es. Y más en este caso, que es que, ¿cuál es la experiencia de Arbeloa en la élite? Estos partidos. O sea, no tenía ninguna experiencia en la élite. Acababa de coger el Castilla este año. Claro. O sea, es que yo creo, y eso sí sabemos, que es un gran jugador, un gran entrenador de equipos de formación, lo ha venido demostrando en las diferentes Pero yo categorías, siempre pero he tiene nada dicho que ver. que, por ejemplo, Xabi Alonso se precipitó, estaba bien, la experiencia en el Leverkusen, igual que Xavi cuando llegó al Barcelona. Bueno, está verde para entrenar a un equipo con el Barcelona. Así de claro, esa es la realidad. Y también hay que decirlo, hay jugadores que no hicieron la mili para jugar en un equipo, entrenar a un equipo como el Madrid. Que esa es la verdad, que es muy difícil entrenar a un equipo donde hay muchos divos, ¿eh? Y cada uno tiene de su padre y de su madre, y te crean unos problemas gordísimos. Bueno, vamos a ver qué dice el punto sobre la I, como siempre, Pata Negra Balmaseda. Pata Que Negra se ha quedado con... grande, Sí, sí, hombre, claro, Pata Negra Balmaseda. Juan Carlos, ¿cómo Un estamos? apodo cariñoso. Hola, Buenas Juan- noches, amigo mío. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Balmaseda? Tú sabes ya he descubierto que Arbeloa es el animador de este Madrid, y que entrenan los jugadores. ¿Y qué era Zidane? Zidane, eso era Que no era ni entrenador. ni ¿no? entrenador era, me acuerdo de aquello, Pero bueno, Bueno, como era Zidane, ¿y qué ha ganado tenía Zidane? un aura de lo que fue Zidane como futbolista, Eso bueno, es indudable, sí. y eso, quieras o no, pues el jugador termina de otra manera, ¿no? Ojo, Pero que no me era ni habla Zidane. entrenador. Este la toca mejor que yo en los entrenamientos. Es muy caro, ¿sabes? Te imaginas. No tenía ni el curso, ¿no os acordáis? Sí, me acuerdo de aquello. polémica Calla, aquella. menuda polémica se lió, Además, Claro, ¿quién fue el que la claro. lió? ¿Paco Gémez fue el que empezó la bronca? ¿La campaña? Creo que pues, sí, ¿no? yo Cuando creo estaba en que el sí. Rayo, Yo creo que sí, Creo que sí. Sí. Creo recordar que Que sí. fue Paco Gémez. Bueno, vamos a ver. Por lo menos Arbeloa ahora mismo conoce al 80% del equipo que va a tener que sacar. Sí, a los Bueno, chavales, ha eso sí es entrenado a él. verdad. a Es todos, una claro. ventaja, joder. Es una Porque ventaja. los ha tenido el Castilla, ¿sabes? Pero bueno, después de escuchar a Álvaro Arbeloa, Balmaseda, se confirma que hay jugadores que se borran, como dice él, ha dicho él, después del partido de Balaídos. Es que eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que en principio, para un partido de esta entidad y en Champions y en el Bernabéu, en fin, yo si alguien se borrará le echaría. Lo tengo claro como el agua, ¿sabes? Porque esa es la verdadera dimensión del Madrid, y lo va a tener que afrontar con mucha precariedad, pero bueno, yo creo ¿Llega que... el City en el peor momento posible para el Madrid, Balmaseda?
Es que el City tampoco está bien, Pedro, ¿sabes? El City tampoco está bien. Hombre, no te voy a decir, hombre, no está tan quebrantado físicamente como el Madrid, ha recuperado a Rodri, pero el City no es ese equipo de poderío absoluto que hemos visto, ¿eh? Y el Madrid ha ganado a ese equipo de poderío absoluto. Lo que pasa es que, claro, con otras Que son muchas bajas importantes las de Madrid, nombres Claro, propios, claro, pero claro, claro, muy claro. importante, ¿no? Porque bueno, dices, oye, pues tienen una baja o dos, vale, bueno, pues oye. Y el City hay que decir una cosa. Pero el tiene City- además a Mbappé y a Bellingham, Pero escúchame, escucha, para es- este partido. Sí, o sea sí, que... pero Pedro Balmaseda, es que el City este año se ha reforzado con otros 500 millones de euros. Si es que son 2 equipos completos los que Si es tiene. que por pasta no es. El otro día No jugaron es por todos los pasta, suplentes. no es por pasta. Esto no va de pasta. O sea, aunque sí influya, pero no va de pasta solo, ¿sabes? Hay otras cosas, hay otras sensaciones. Por eso es tan variable el fútbol y nos gusta tanto, ¿sabes? Así es. Sí, sí. Bueno, tú imagínate el otro día el partido, ¿no? Del poste de Aspas, que podía haber dado el partido, el triunfo al Celta, al zapatazo luego de Valverde, que dio un defensa y la metió dentro. Pues imagínate. Hombre, puridad también hay que decir que hubo una pelota al palo de Vinicius También. en ese partido, ¿no? O sea, nos hemos quedado con el palo de Aspas, pero hubo otro palo de Vinicius, ¿no? Aunque claro, el de Aspas... Pero claro, en el ese Aspas era al momento final del hubiera sido partido ya, definitivo. era prácticamente tiempo Claro. acabado. Hubiera sido definitivo, ¿sabes? Claro. Bueno, Balmaseda, vamos a ver. Mbappé, Bellingham y Mbappé. Pero ahora voy a centrarme en Mbappé, ¿no? Que ahora está de moda, bueno, siempre los tuvo, ¿eh? Y en años de mundial más, ¿no? Cuando está lesionado quiere recuperarse para estar en el escaparate con su selección. Pero esto de viajar continuamente, de tomárselo con alegría, de tener que venir un día y incorporarse 3 días después, porque claro, además de la recuperación se dedican a otro tipo de vida, ¿no? Vida alegre también, no creas que no, Balmaseda, aquí, vamos. Tienen su vida, pero yo no, o sea, yo sí creo en el compromiso de Mbappé, porque lo ha demostrado. Sí. A ver, es un gran jugador, es el mejor que tiene el Madrid, yo lo tengo claro. No, pero aparte de que sea bueno, ¿no? Que lo es, indudablemente, de un jugador de esos definitivos o decisivos, Mbappé ha estado jugando lesionado mucho tiempo, ¿eh? Eso, Sí, hombre, eso fue lo que le ha perjudicado, efectivamente. Claro. Y Desde yo el mes no de arriesgaría- diciembre ha estado infiltrado, y muchos jugadores se infiltran, luego pasa factura. Eso también hay que Claro, decirlo. yo no arriesgaría a Mbappé, pero no ya por el Mundial, sino por si suena la flauta y continuamos en la Champions, ¿eh? Yo creo que Mbappé, creo que Mbappé va a jugar en En la vuelta, sí, Sí, en el Etihad. creo que va a jugar en la vuelta, sí. Sí, va a jugar en Inglaterra. Es lo que yo veo, ¿eh? Pero hombre, tampoco soy yo un experto médico, ¿no? Pero Vamos a me da ver, pero sensación, lo hemos ¿eh? comentado muchas veces, vamos a ver, Balmaseda. El Madrid que lo tiene todo, vamos a ver, estamos hablando de médicos que están aquí al lado, en Europa, en París y en Londres. El Vamos a ver, doctor especialistas, Leyes ha operado esta mañana a Rodrigo, por ejemplo. que es una eminencia mundial. ¿Por qué no pueden venir aquí a mirarlos, a observarlos, en lugar de tener que Pero- viajar? Vamos a ver. Pero si los futbolistas son caprichosos, Claro, es que son en caprichosos, cómo- claro, para en todo. cómo Tú toman sabes la que siempre ha Coca-Cola habido en el jugadores autobús. que han tenido ¿Cómo no van a serlo los fisios médicos? al margen de los que tenían en su equipo. Y los conoces, Sí, a muchos. sí. Y muchos Claro en secreto, y muchos en secreto hace unos años. Que no sabía nadie Claro dónde, que sí. dónde iban. Iban a recuperadores y a fisios al margen de los del Madrid, por ejemplo, Claro, o del pero eso es como la Barcelona, religión. o del Sevilla, Claro. o del Atlético, me da igual. Pero eso es como la religión, si tú crees en alguien, hay un factor psicológico también ahí. Y por qué no decir fetichista inclusive, ¿eh? O sea, es que vamos a ver, si tú crees en un culto determinado o en una persona determinada, es muy particular el tema de la medicina, ¿sabes? Tú siempre has creído en el jamón ibérico, Balmaseda, ¿eh? Y yo Porque también. eso, Hombre, y firme yo también. defensor. ¿Y quién no? Y Pedro también. Claro, vamos a ver. ¿Y quién no? Eso es, vamos la a ver. vitamina J. Claro, la amigo mío. vitamina J, ¿eh? Exacto. Claro. ¿Eh? La vitamina. Hermano de santo, pero esa es la realidad. ¿Cómo no voy a Y creer yo en el además ibérico? con una cantidad ¿Eh? de proteínas, de hierro, una cosa impresionante, vitamina B, o sea, absolutamente bueno para todos. ¿Cómo no ¿sabes? vamos a creer en el cerdo? Maravilloso. Claro. que te da de todo el cerdo. ¿eh? Sí, incluso para Mbappé de cara a este Expósito, ¿sabes? Ah, también. Pero bueno, está para eso, ¿sabes? ¿Eh? Está para eso. Es que es la leche esto. Es la leche. Pero En bueno, Pata Negra locura todo. locura todo. Sí. Todo, estoy seguro. Bueno, ¿qué crees tú que puede pasar el miércoles con el City en el Bernabéu, en casa? La eliminatoria se va a decidir aquí, o en el Etihad, en la vuelta, en Yo Manchester. espero que se dedique al Betis.
espero que se decida en el Etihad. Espero, porque quiere decir que el Madrid ha salido vivo de una prueba muy exigente, ¿no? Por las faltas que tiene, ¿no? Yo creo de todos modos que los chavales se van a partir el alma, ¿eh? Y yo creo que van a Sí, jugar porque chavales. en ¿no? Europa cambian el chip, no sé por qué extraña razón, pero es la realidad, ¿no? Cambian el chip. Cuando están en Europa, el Madrid es otro equipo. No tiene Sí. nada que ver del que ves ahí en la liga doméstica. Es el ADN de la competición, porque es que el Real Madrid es la Copa de Europa, el Real Madrid es la Champions, o sea, el Madrid es como el agua salada al mar, es a la Copa de Europa, el Real Madrid, o sea, esto es la realidad, vamos, o sea, es un componente esencial, ¿no?, del agua salada. ¿Estás de acuerdo Pues, contigo, poeta Balmaseda? bueno, ¿Eh? pues Es cuestión de creencias. yo creo que esto es difícil de Sí, no estar de acuerdo, esto Tú es eres un en el hecho, Madrid ¿no? de la Copa de Europa, ¿no? Absolutamente, Es como una absolutamente. especie, Pero, una especie de comunión mística ahí. Que exacto, ahí muy pasan difícil, cosas, muy difícil. ¿verdad?, Esas cosas sorprendentes. sorprendentes. Sí que es verdad que a nivel racional no se puede pensar que el Real Madrid va a hacer algo especial en este primer partido contra el City. Pensamos más en sobrevivir para intentar llegar a la Liga. Pero lo que sí que está claro es que ese día, fíjate lo que te digo, pero y esto lo sabe todo el mundo, la afición es el número 12 y estará muy, muy con el Real A Madrid. ver si esta ¿eh? semana Ya lo puedo verás. hablar con Salva Martín, que ha escrito el libro de Juanito. Juanito Ah, sí, siempre claro. como uno de los hijos de Sí, Juanito, sí, ¿no? sí, ¿Eh? con Roberto, con su Sí, hijo Roberto. sí. Gómez, sí, sí. Roberto, El hijo de- que, por cierto, de tengo Juanito. relación con él, le podemos Sí, sí, llamar también. un porque día si quieres, porque... he hablado yo con Salva Martín, para tenerlo aquí una noche y hablar de Juanito, un caso también histórico. en la Llamará a Cha- Roberto en la también, Champions, en al Copa de hijo, Europa, claro, los dos, a sí, los dos. claro, sí. A dos bandas, el dúo dinámico. Bueno, muy bien. Juanito 7. ¿Qué personaje, Juanito Balmaseda? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Otro pata negra. Otra pata negra, este los tenía bien puestos. Sí, sí, sí. Además no se cortaba, decía lo que pensaba. Sí, Joder, bueno. ¿Cómo pasa el tiempo? 34 años va a hacer a la madrugada el 1 al 2 de abril. Qué 34 barbaridad. años. 34 años. 34 años. Estaba tío. entrenando al Mérida y Sí. volvía al hombre por la noche. Eso Después es. de un partido En del la Bernabéu, carretera ¿no? le jugó una mala pasada. Sí, Madrid-Torino y iba de copiloto, iba dormidito. ¿Eso qué año fue exactamente? La madrugada del 1 al 2 de abril de 1992. 92. Estábamos en Radio España nosotros, 34 Balmaseda, años. ¿no? Sí, señor. Nos pilló en Radio España, sí. Iba de copiloto, iba dormido. No y teníamos sí. helicóptero. tuvo, ¿eh? tuvo ¿Te la, acuerdas? tuvo la mala fortuna de que se cayeron un camión que precedía, soltó mercancía que eran troncos. Entonces un coche esquivó y el piloto que iba con Juanito no pudo esquivar y entonces se chocaron contra... En fin, horrible. Vaya frase esa histórica, Balmaseda. No tenemos helicóptero, pero tenemos aparrado una vuelta, ¿no? Sí. Al servicio de la verdad. Al servicio de la verdad, qué grande eres. Sí, señor. Bueno, Pata Negra, Balmaseda, pues estamos en contacto. El miércoles hablamos, ¿de acuerdo? ¿Me vas a permitir una pequeña Claro, hombre, intervención? lo que quieras. Que no tiene nada que ver con el Madrid, tiene que ver con el Barça, Ajá. pero que es divertidísimo, ¿sabes? El candidato Font le ha preguntado a Laporta que de qué vive. Buena pregunta, si no, le puso nervioso, estaba nervioso la puerta hoy. Estaba Claro, nervioso. claro. Además, Que vive del Barça. Primero vive- vía Negreira y luego vía... esa es la realidad. esa Es que sí, vive del Barça, claro. ¿eh? Decía que del despacho el tío, ¿sabes? Ay, qué personaje. Que de qué vive Laporta. Del bufete no vive, lo tengo claro, ¿eh? Del bufete no vive, ¿eh? Ya me dirás. Vive del Barça y además el nivel de vida que lleva, ¿eh? Todo el día está comiendo y cenando, en Botafumero, Vía Veneto, bueno, en todos lados. ¿eh? Si no se lo mandan a casa, Y si no se lo mandan a casa, ¿no? la tarjeta del Barça paga, ¿no? La Barça. Claro. Que de qué vive Laporta. Ahí hay una puerta. Bueno, Pata Negra, vamos Buena a pregunta, ¿eh? Buena Podría pregunta. hacérselo a los televidentes. ¿Usted de qué cree que vive Laporta? ¿Eh? El debate televisivo el próximo jueves, ¿eh? En Muy la bien. TV3. Balmaseda, hablamos el miércoles, cuídate. Un fuerte abrazo, queridos fuerte amigos. Un abrazo. Un abrazo. Iba a comentar antes de que entrara Balmaseda que a ver, Arbeloa tiene que tirar, lógicamente, como director técnico que es, a por ambos títulos, aunque sea muy difícil, es verdad. Liga de Champions, pero bueno, siendo un poquito racional y frío, creo que tendría que tirar a por la Liga. Obviamente sin mirar a otro lado en la Champions, a por la Champions, pero sí que tienes un objetivo muy alcanzable en Liga, si haces las cosas bien. Las jornadas que quedan, hay partidos. El Madrid tiene que ganar prácticamente todo, yo entiendo. Luego hay un duelo directo que es en Barcelona, el Barça-Madrid. Y luego hay algo que es un poco a priori menos optimista, aunque pasa también la aspiración del Madrid por ese partido importante que es el duelo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Pero en circunstancias normales, con el Madrid necesite los
puntos del Atleti para darle opciones, me parece ganará el no lo va Barça a tener. fácil, además, como suele pasar. Pero yo creo que el Madrid, Arbeloa, tendría que, ya te digo, sin tirar la Champions, para nada, poner un foco muy profundo, muy evidente en la Liga, porque creo que sí que tiene opciones reales. Sí, en la Champions. La Liga podría. ¿Verdad? 4 puntos se pueden. Claro. Si no hubiéramos pinchado. Sobre todo con un duelo directo, Pedro y Alex. Y lo que sucede es, claro, un objetivo más fácil que la claro, Champions. en la Champions puedes ganarla. Claro, yo soy también muy optimista. El Madrid está, lo dije el otro día, el Madrid está a 7 partidos de ganar la Copa Europa y puede pinchar en 3. Fíjate si tenemos opciones. Pero es verdad que, bueno, que si todo va normal, el partido del miércoles se presenta harto complicado. Y bueno, en función de eso, a lo mejor ya es el propio Arbeloa el que decide para dónde tirar, si dar un paso un poquito más firme en Liga. Y también creo que va a ser muy interesante en este caso la alineación, porque va a decir mucho de la personalidad de Arbeloa y las intenciones, porque yo no creo que sea cagón Arbeloa, no lo creo. Pero si tira mucho de canteranos, a lo mejor tiene la justificación a decir, mira, joder, ¿qué voy a hacer? Es lo que tengo. Claro, ¿qué voy a hacer? Bueno, quiero decir que Sergio González ha vuelto al banquillo del Cádiz otra vez. Me parece un gran entrenador. Para este tipo de equipos creo que es un entrenador, muy buen entrenador. Buen Y entrenador. para el Cádiz, diría. Y para el Cádiz también, ¿no? Un histórico como el Cádiz. Vamos a ver lo difícil que es volver de nuevo a la élite, a la primera división, de segunda. Es muy competida, tremendamente igualada. Solamente suben 2 de forma directa, que es la única forma de subir, porque el playoff es una lotería, una ruleta rusa. Para ascender uno, sí. Es que fíjate cómo está el patio, ¿no? La situación, empate a 1, Español Oviedo, que es el último partido de esta jornada. No sé si le valdrá esto al Oviedo, que tiene que sumar muchos. Sigue siendo colista de la primera división, es una pena. Regresó después de 24 años, pero tiene mala pinta esto, ¿eh? A ver, pinta mal. No es que pinte mal, yo creo que es que puedes decir prácticamente que el Oviedo, no puedes decir que está descendido porque no se puede decir matemáticamente, pero realmente yo aquí me lo juego, el Oviedo está descendido. De hecho, además, los seguidores ya lo notan. Un equipo que ha tenido mala suerte en algunos partidos, contra Atlético de Madrid. Jugando bien, mereció claramente ganar y perdió en la única jugada que tiró. Almada, me gusta, está jugando mejor el Oviedo, pero ya no le va a dar. Y el 1-1 no le vale. Bueno, ¿nos ponemos la camisa de la Española? Pero me dejas una cosita, perdona, muy rapidito. Este tema tenemos que tratarlo en profundidad cuando investigue un poco. No me quiero salir un poquito de lo que has pautado un poco del tema, la temática de Madrid, pero confirmo que hay una guerra abierta, encarnizada en la cúpula del Club Blanco, concretamente entre José Ángel Sánchez y Anas Lagrari, por hacerse con los designios de la dirección deportiva de cara al año que viene, ya para este veranito, temporada 26-27. Pero con el Lagrari y José Ángel Sánchez por dirigirse con los mandos del club. Eso es, ser el heredero de Florentino, por decirlo así. El heredero colocado por Florentino. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Yo sé que en lo deportivo quiere despojar Lagrari a José Ángel Sánchez, al director general. De hecho, sé que está negociando con es evidente. Sigue pensando efectivamente, Pedro, que Jürgen Klopp es su hombre, el de Lagrari, de Anas Lagrari. Pero insisto, hay una guerra abierta por hacerse con un poquito con el dominio de la parcela deportiva en el máximo nivel, con la máxima responsabilidad. Me comentan también que Solari, que está un poquito desabastecido en funciones, que no tiene funciones de relevancia, está apoyando ya firmemente a Lagrari por si en ese duelo con José Ángel Sánchez sale victorioso el francés. Pasar él a tener una posición. Y le dan exactamente. Y consigue, la dirección deportiva. Consigue Solari un puesto de cierta relevancia. Pero esto está sucediendo ahora en la Parroquia Blanca. Bueno, seguiremos la pista, ¿eh? Hay que seguir. Ahí estamos, no paramos. Apasionante lo que cuenta Torquemada y lo vamos a contamos todo. Noticias siempre en goles. Las camisas de la Española, aquí estamos. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Ya estamos en los octavos. Esto es lo que me gusta. Vamos a bailar ya con lo interesante, con lo bueno de la máxima competición europea, el Atlético frente al Tottenham.
Y bueno, y también tenemos mañana el otro duelo, es que los tres son British. En este caso el Barça que juega frente al Newcastle y el Madrid, como sabes, frente al Manchester City. Bueno, vamos a empezar con el Atlético de Madrid. Triunfo importante el otro día, hay que decirlo, frente a la Real. Vamos a hablar un poquito de un simulacro de lo que puede ser un partido que no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar en la finalísima de la Cartuja, pero el Atlético hizo un buen partido y ganó por 3-2. Bueno, una vitamina importante para meterle mano al Tottenham en este partido, en esta ida de los octavos de la máxima competición continental. Querido Ballesteros, don Fernando, bienvenido a Goles, amigo. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están esos ánimos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy animado de cara a mañana. Sí, sí. Me imagino que saldrá a ganar el partido, Simeone, sin miedo, ¿no? Hombre, sin lugar a dudas, ¿no? Es lo que hay que hacer. Hay que viajar a Londres con ventaja. Eso siempre, vamos, seguro. Juanchito, a ver, ¿cómo está por ahí el gurú rojo y blanco? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿También tienes esperanzas de meterle mano al Tottenham aquí, resolver la eliminatoria en casa? Esperanza y ganas. Esperanza y muchas ganas de poder pasarla, de poder que sea una buena eliminatoria y ganar en casa. Ganar en casa, pero que no va a ser fácil porque el Tottenham quedó, como dijo Simeone hoy, quedó cuarto en la fase de clasificación y es un equipo que en la Liga no lo está haciendo bien y que con más razón en otra competición querrá revelarse. Si esos jugadores tienen algo de orgullo, van a intentar darlo todo en la Champions. Entonces, no es un día para que el Atlético de Madrid se confíe o haga de las habituales de pensar que está ante un rival con el que se considera favorito. Creo que Simeone ha hecho bien en despejar esa duda, aunque la gente no le guste que lo diga, es que si no lo dice luego se confían. No, pero es importante que lo diga. Yo estoy de acuerdo con Simeone, hay que avisar para que no te pillen luego Sí. a traición. En este caso, los British que están en una pésima clasificación, una pésima temporada en la Premier. Fernando, dos noticias importantes. A ver, parece que Griezmann se queda y que Barrios vuelve al equipo. Pues dos buenas noticias, Pedro, porque lo de Griezmann es buena noticia por todo lo que está aportando, porque está sin lugar a dudas en el mejor momento del último año. Empezó bien la temporada pasada, la segunda parte no fue tan buena, y de esta temporada, sin lugar a dudas, está en su mejor momento. Pero es buena noticia por eso y por lo que hubiera supuesto una marcha, ¿no? Que lo comentábamos la semana pasada, esa posibilidad que hubiera sido un final muy deslucido para una persona que con los números en la mano no deja de ser una de las principales leyendas de la historia del Atlético de Madrid. Bueno, pues es una buena nueva para el vestuario rojiblanco, y luego en lo deportivo también lo de Pablo Barrios es una importante inyección, ¿eh? No vamos a esperar que aporte incluso en esta eliminatoria, no sé si para la vuelta, pero de cara a una recta final en la que hay muchísimos retos, Pablo Barrios se ha revelado como una pieza indispensable. Se ha revelado cuando estaba y también cuando no ha estado, porque se le ha echado muchísimo de menos. Es curioso, Juanchito, lo de Griezmann es una grandísima noticia para el Atlético. Para mí hubiera sido impresentable su salida ahora para marcharse a la Liga Americana, para jugar en Orlando. Yo creo que, hombre, tenía la obligación ya de jugar no solamente la finalísima de la Copa, sino terminar la temporada a lo grande. No, está claro. Él tiene que intentar ganar títulos en el Atlético de Madrid, irse de la mejor manera posible, pero es verdad que a Griezmann se le ofreció irse en unas condiciones diferentes en verano. Nadie esperaba este rendimiento de parte de Griezmann y creo que en enero o febrero ya empiezan a recular un poco con esas ofertas de la Major League Soccer otra vez, porque se veía claro que no se iba a marchar ahora. A pesar de que Orlando le ha presionado con que la oferta iba a ser buena, con que iba a ser jugador estrella y toda la historia, pues ha priorizado la lógica y bueno, pues Antoine se queda, y además Antoine está en un momento que da gusto verlo. Está muy bien, Griezmann, sí, está en un momento dulce. El taconazo que le pone el otro día a Nico González es un escándalo. En el último partido del año en el Metropolitano en 2025 también le pincha un balón soberbio a pase de Marpuville. Ha dejado muchos detalles en lo que va de temporada Griezmann, y se nota que ha aprendido a reservarse, ha aprendido a jugar con el piloto de reserva. Antes no sabía. Él se vaciaba por completo, él jugaba con excesiva intensidad y moviéndose por todo el frente de ataque y por todo el campo. Ahora ya se ve que es un futbolista que da igual que entre desde el banquillo, da igual que entre de titular, sabe reservarse, sabe cuidarse, y se nota mucho en el juego del Atlético de Madrid, porque no hay ningún jugador con esa calidad en la plantilla.
Bueno, la experiencia es un grado. Vamos a reflexionar un poquito y escuchar lo que decía Simeone, precisamente hablando del favoritismo del Tottenham. No sé relacionado a qué está, si está relacionado a que ellos entraron en cuartos, puede ser cuartos, sexto, ¿cuándo entraron sextos? Cuartos, en realidad no somos favoritos. Si ustedes lo quieren relacionar al momento de ellos, es como ustedes quieran escribir o quieran llevar a la gente para los que los escuchan. Bueno, tiene más equipo para mí el Atlético de Madrid, pero cuidado porque donde meten miedo los brites es precisamente cuando juegan en su hábitat natural y el ritmo de competición que llevan en la Premier, que tienen en la Premier, no tiene nada que ver con lo que pasa en la Liga Española. Conor Gallagher, ¿te acuerdas de este jugador que lo has tenido tú? Y en cambio, en cuanto a Conor, un chico que ha trabajado con mucha humildad cuando ha venido con nosotros, un trabajador, ¿no? Un futbolista que llegando de segunda línea es muy peligroso, un futbolista que puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da en favor de lo que necesite el equipo, y un chico que se ha comportado muy bien y que tenemos un muy buen recuerdo de su paso por el Atlético de Madrid. ¿Tú le temes, Fernando, a Gallagher? Hombre, yo creo que no, nunca terminó de encontrar su sitio. Sí. Ahora, es verdad que mientras estuvo aportó y contó para el Cholo Simeone bastante más de lo que a algunos nos parecía en el momento, ¿no? Ahora haces memoria y aparte de los números te das cuenta de que estuvo en el Camp Nou de titular, estuvo contra el Madrid en aquella vuelta, de hecho fue el autor del gol en la vuelta de los octavos de final de la Champions el año pasado. Es decir que, y sí, lo que dice el Cholo Simeone hace un retrato bastante ajustado del jugador, es peligroso llegando de segunda línea. Lo que pasa es que es cierto que en el dibujo del Atlético de Madrid no tenía un fácil acomodo. No encajaba. Y nunca lo terminó de encontrar. Era difícil, efectivamente, de encajar, ¿no? ¿A ti te gustaba, Juanchito Gallagher? A mí me gustaba y creo que tenía que haber jugado más en una posición más ofensiva. Yo creo que Gallagher era un jugador más llegador, más de segunda línea, a pesar de que también lo arreglaba con un poco de brega en el centro del campo, pero sobre todo era un tío con gol, era un tío que se acercaba a la portería y que tenía ocasiones. Marcó en esta Champions un buen tanto jugando en casa contra el Saint-Gilloise, marcó aquel tanto en Mallorca el día que Julián Álvarez falla el penalti, marcó el gol del Bernabéu, por supuesto, marcó el año pasado 2 goles al Rayo Vallecano. En cuanto a cifras, estuvo bien realmente con Gallagher. No eran las virtudes que esperábamos, porque cuando llegó le vimos hacer tackles y ya nos pensamos que aquí venía poco menos que el nuevo Patrick Vieira, y está claro que no era ese tipo de futbolista, pero era un jugador interesante, un jugador con llegada y un jugador que siempre estaba comprometido y que lo daba absolutamente todo. Bueno, vamos a ver qué decía también Lenormand, que hoy apareció ante los periodistas, un jugador que probablemente mañana lo veremos de titular en el Metropolitano. O todos, yo creo que no hay favoritos, yo creo que todo el mundo está compitiendo bien y yo creo que va a ser un partido muy, muy duro como siempre, porque estamos ahí en los 16 mejores equipos y nada, habrá que hacer un partido muy, muy completo en casa y para llevar la victoria. Un triunfo seguro, Juanchito, ¿no? Ojalá que sí. Hombre, yo creo que habría que marcar 3 goles para ir allí con tranquilidad, ¿no? Bueno, con tranquilidad, viendo lo que vimos la semana pasada, creo que con tranquilidad no vamos a ir en ningún momento, porque nunca se sabe. Insisto que es un equipo que no está en un buen momento, insisto que es un equipo que va a coger la Champions como su gran baza para recuperarse de una mala temporada. Insisto que es un equipo con un entrenador nuevo que no ha podido todavía tener mucho trabajo con ellos, y que bueno, que el Atlético de Madrid tiene que demostrar que quiere estar en esos cuartos de final y tiene que salir en casa a arrasar, ¿no? A arrasar, pero primero marcar el primer gol. Hasta que no marque el primer gol no puede pensar en el segundo, ni en el tercero, ni en nada que se le parezca. Tiene que ser favorito, eso lo indica la lógica y la clase de jugadores que tiene, pero ojo que no estamos ante un equipo malo precisamente, estamos ante un equipo con jugadores interesantes, ¿no? Pedro Porro, internacional español, Cuti Romero, uno de los jugadores más importantes de Argentina y deseado por el Atlético de Madrid, Richarlison, jugador importante para Carlo Ancelotti en su día con Brasil y con el Everton, y más todos los jugadores lesionados que no están, ¿no? No va a estar James Maddison, que es una de las piezas claves de la selección inglesa. Le van a faltar, no va a estar Rodrigo Bentancur, que es otra de las piezas claves, pero de la selección uruguaya.
tampoco va a estar Mohamed Kudus, que fue uno de los fichajes estrellas de este verano. Tengo ganas de ver, que creo que sí que va a estar, a Xavi Simons. Hay que verlo, Sí que va a ser interesante, va a ser una baza interesante en el ataque del Tottenham. O sea, con jugadores como Xavi Simons o como Richarlison, no podemos hablar de un equipo que no tenga talento. O sea, creo que es un equipo que va a ponerle las cosas difíciles al Atlético de Madrid y que, bueno, que dependerá más bien del Atleti que de lo que haga el Tottenham. Hasta mañana, Juanchito, lo veremos y lo contaremos. Cuídate, un abrazo. Muy bien, un abrazo. Sí, Fernando, dime. No, quería resaltar que hemos escuchado a Lenormand en sala de prensa y ya sabes que el que sale con el Cholo Simeone en la previa, eso es que va a ser titular. Y la presencia en el 11 de Lenormand a mí ¿Te sorprende? Me sorprende muchísimo y me abre muchos interrogantes para ver lo que va a suceder mañana. En ese 11, digo. Si alguien tiene problemas en el centro de la defensa, de Pubil o Janko, que parece que puede ser Pubil, o si Llorente va a estar en el centro del campo con Pubil en la derecha, no lo sé. Yo creo que Llorente tiene que jugar siempre en el centro del campo. Para mí, es sacrificarlo en exceso poniéndolo de lateral. Es mi Eso sensación. puede ser una maniobra, Pedro, es decir, Pubil en la derecha, con Llorente en el centro del campo y entonces Lenormand en el centro de la defensa con Janko y con Ruggeri en la izquierda. Aún así, llama la atención porque en los últimos partidos el que estaba entrando como tercer central era Jiménez, ¿no? Lenormand ya se había quedado relegado al cuarto, pero ya te digo, la ley no escrita es esa. El que sale con Simeone en la previa va a ser titular, así que mañana en teoría vamos a ver al francés en el 11. Bueno, pues veremos un buen partido y ya sabes, vamos a ver, hay que hacer goles como sea y viajar con una ventaja, una renta cómoda, ¿eh? Bueno, sí, ese es... Para mí el resultado bueno, 3-0 para el Atlético. Hombre, ese es un panorama idílico, el que dibujas. Yo creo que hay que ir con ventaja. Ya, a ver, si es una ventaja aunque sea 1-0, importante, mejor. Aunque sea 1-0. Efectivamente. Aunque sea una victoria mínima, Pedro, siempre mejor viajar ganando. Bueno, pues mañana lo vemos y lo contamos. Fernando Ballesteros, cuídate, un abrazo fuerte. Fenomenal, un abrazo. Hasta mañana. Bueno, nuestro gurú económico, Alejandro de Castro. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas. Muy bien, Parrado, muy bien, Parrado. De vuelta otra vez al crudo invierno, pero sin embargo con unos resultados muy positivos para nuestro querido Atleti últimamente, aunque sufriendo y siempre. Que Griezmann se va a quedar hasta el final, eso parece. Sí. Es una buena noticia. Bueno, importante noticia, el próximo jueves. Apolo desembarca ya esta próxima semana en el Atlético. Se hará efectiva la operación de compra del 55% del club a través del fondo Apolo Sports Capital, una vez conseguida la autorización regulatoria a la que estaba condicionada esta operación, que valora al Atlético, Alejandro, en 2.500 millones, deuda incluida. Sí, 2.500 millones de euros, que para que se hagan una idea nuestros oyentes, esos son 400.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Casi nada. Claro, imagínate, ¿no? Para hacernos, cuando el club realmente, pues bueno, don Jesús y la familia... Imagínate tú si Gil resucitase ahora, ¿eh? Con 2.000 millones le costó al presidente. 2.000 millones de pesetas, 400.000. O sea que imagínate, como más de 200 veces de lo que costó. Pero como todo, ¿no? Mientras ha habido pues un proceso donde el club la verdad es que ha crecido mucho, tanto económicamente como deportivamente. Y luego, pues como ya hemos hablado en otras ocasiones, Apolo Sport, lógicamente, no están solo centrados en la parte deportiva, sino que hay una parte inmobiliaria muy importante, que ahora si quieres damos más detalles, ¿de acuerdo? Y que no cabe ninguna duda que hace que el club se valore por esa grandísima cantidad, ¿no? Y tú imagínate ahora mismo, se quedaría la cosa, sería máximo accionista Apolo, vamos a contarlo así, el 25% quedaría en manos de ese fondo británico, ¿no?, que es el segundo accionista, con el 25%, Quantum Pacific. De esta manera también hay que significar que Gil va a reducir su accionariado al 10%, lo mismo que Cerezo y el fondo Ares Management, que se queda con el 3%. Bueno, está repartido el asunto, pero claro, aquí los de Apolo son los que van a manejar el tema. Creo que Miguel Ángel Gil va a seguir como consejero delegado hasta el año 28, hasta el año 28. Sí, temporada 28-29. Además, si me permites, hay una cláusula que es interesante, que perdonar por las palabritas, ¿no?, pero que es el lock-up agreement, ¿no?, según el cual no pueden vender las acciones al menos en 3 años, claro, ¿de acuerdo? Claro. Entonces esto pues es
bueno, es una práctica que se hace en muchísimas empresas de tal forma que pues no sea coger el dinero y salir corriendo, ¿no? Take the money and run, ¿no? No, que no es el caso, pero bueno, para evitar, digamos, para evitar tentaciones, ¿no? Bueno, dime una cosa, la Entonces, ciudad del deporte está ahí, importante valor para la ciudad del imagínate. deporte, que es lo que le interesa también a este grupo. Se va a hacer una laguna ahí para hacer surf, una cosa sensacional, que cuenta ya con el apoyo, va a tener el apoyo financiero del Banco Santander y del BBVA, ¿no? Así es. Las dos entidades financieras más importantes de España. Recientemente se publicaban los resultados del Santander. Atentos los oyentes de goles, 14.000 millones de euros de beneficio. Qué bárbaro. Los resultados absolutamente Qué bárbaro. históricos, increíbles, otros 7-8.000 por parte del BBVA, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues estamos hablando de las dos entidades financieras más grandes de España, aquellas que tienen ya no solo los beneficios, sino el mayor core capital, ¿de acuerdo? Que eso, para que se hagan una idea, es muy sencillo. Eso es de todo el dinero que tenemos puesto nosotros en el banco, ¿qué parte realmente es del banco? ¿Vale? Ese es un poco el core capital, ¿no? Lo que realmente es del banco, ¿no? Que además hace años ya, después de la crisis financiera, pues por Basilea se subieron esos criterios para dar una mayor solidez financiera a las entidades bancarias. ¿Y cómo no se va a ganar dinero con todos los intereses que te cobran? Bueno. Vamos a ver, ya quisiera yo tener una empresa de ese tipo, ¿eh? Hombre, por supuesto, tú ten en cuenta, Parrado, que la ley hipotecaria, para que se hagan una idea a nuestros oyentes de una forma muy sencilla, cuando tú pides una hipoteca por 100 o 100, 150.000 euros, tú tienes que volver al banco 2 veces más. Hasta por abrir una cuenta. Y te cobran intereses por todo, ¿eh? Sí. Y hasta por lo que pagas. Es que es una cosa inconcebible. Aunque bueno, también te digo una cosa, que afortunadamente están entrando muchas entidades, las cuales, por supuesto, no vamos a hacer publicidad, a no ser que nos sponsoricen, ¿de acuerdo? Que todo es negociarlo. Pero aparte de la broma, ¿no? Que la verdad es que están prácticamente dejando a cero esas comisiones, esos gastos. Hombre, imagínate tú. Claro, y se van una serie de entidades además. Eso es dinero, ¿eh? Eso es, mucho dinero, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que hace lógicamente el banco es jugar, invertir el dinero, ¿de acuerdo? De los depositantes, ¿no? Y con las distintas garantías que hay en España, ¿no? Y esa tarjeta, que va a estar en Goler Revolut, ¿eh? Sí. Revolut se llama, ¿no? Sí. Imagínate Revolut, que también ahora mismo está también con las empresas, Revolut Business. Imagínate tú, ¿eh? Bueno, Son bancos, por supuesto, que tienen... Ya estás tardando en darme una tarjeta de estas. Sí, hombre, sí. Alejandro. Claro que sí. Vamos, ya está. Alejandro Además, de Castro, ahí está. La tuya va a ser platino. La mía va a ser platino, pues sí. Me vendría bien. ¿A que sí? Me vendría bien, amigo mío. Bueno, Alejandro, es un placer escucharte, goles. Ya lo sabes, que esta es tu casa y tu programa de referencia, amigo. Me consta. Un auténtico placer, como siempre. Y que gane el Atlético mañana, ¿no? Hombre, siempre. Aunque sea sufriendo, aunque sea pidiendo la hora, siempre. Ay, qué grande. Pero bueno, eso forma parte de la sincrasia del Atlético de Madrid. Así es. Pues de ahí viene también ganado nombre del Pupas, ¿no? Pues un poco el Pupa. Terminar simplemente, Parrado, comentando que al final hay una cesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de 5 parcelas durante 75 años, ¿de acuerdo? No está mal. Para distintas propuestas de ocio. Bueno, estamos hablando de una inversión de 800 millones de euros, ¿eh? No está mal. De los cuales 200 millones va a aportar el Atlético y el resto pues son inversores privados. Vaya poderío del Atlético ya, ¿eh? Sí, hombre, ¿no? Y sobre todo otra infraestructura importantísima para nuestra ciudad y que sin ninguna duda va a ser pues una meca para millones de visitantes, no solo de Europa, sino de los 5 continentes, ¿no? Así que nada, sí. Habrá que guardar algo para fichajes, ¿eh? Seguro. Habrá que guardar. Habrá que guardar. A ver si vamos a estar tan centrados en el real estate, como dicen los americanos, y nos olvidamos que, oye, que de vez en cuando también hay que ganar títulos y hay que tener que sí, la que ya va afición, siendo hora, ¿no? que ya va siendo hora. Si Dios quiere. A ver si Bueno, suerte. gurú económico, Alejandro de Castro, Bueno. Que se te quiere, ya lo sabes, cuídate. Igualmente, Parrado. Un abrazo fuerte fuerte. para ti y para toda tu audiencia. Un Buenas abrazo noches. fuerte. Cuidaros. Bueno, otro partido, estamos con el Barça que está ya en Inglaterra.
está en Newcastle, está ahora mismo en un castillo precioso ahí refugiado, pensando en el partido de mañana, y allí está, lógicamente, Eric Gutiérrez. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches, Parrado, ¿cómo estamos? Good night, ¿todo bien? Todo bien, very good here. Vamos, están en un paraíso, hay un castillo precioso donde están refugiados allí, concentrados. Sí, creo que era Ferran, o Pedri, creo que era Ferran, que decía que esto que es Harry Potter, ¿no? Eso Parece decía, un poco... sí, cuando entraron allí y vieron aquella maravilla. Sí, imagino que recordando al castillo de Hogwarts, pues sí, oye, buen sitio para quedarse. Espero que no haga frío, porque en esos castillos parece siempre que hace frío. Es que hace mucho frío allí. Allí hace frío en invierno y en verano. Y mucha lluvia, Y una humedad que te mueres. Vamos, una humedad que te mueres. Bueno, ¿cómo ves al Barça mañana? A ver, frente a Newcastle, el Barça que está en un momento dulce, sigue manteniendo el liderato de la Liga, con un Pedri y Lamine que se sale de esa conexión letal. Efectivamente, creo que el Barcelona está en un buen momento. Es cierto que al final viene de ser eliminado en Copa, ¿no? Lo que pasa es que las sensaciones son tan buenas que prácticamente nos hemos olvidado, pero esa es la realidad. Viene de quedar fuera de una final. El partido contra el Athletic Club yo creo que acusa mucho ese cansancio de la Copa y evidentemente ciertas rotaciones, pero a pesar de eso lo acaba ganando, que es muy importante, ¿no? Para mantenerse líder. Entonces llega ahora a la Champions, que yo creo que era el reto importante de estos últimos partidos, también junto a la eliminación en Copa, como digo, y llega contra un Newcastle que no está en su mejor momento y que tú, pues creo que puedes pasar por encima. Recordemos que ya jugaron en esa fase de grupo, el Barcelona ganó además en Newcastle sin Lamine Yamal, que la gente igual lo ha olvidado. Ese partido se juega sin Lamine Yamal y con un Rashford estelar, y además con Rafinha en derecha, o sea que se juega sin Lamine y casi sin Rafinha porque no está en su posición en la que está jugando ahora. Así que es verdad que él juega antes de extremo derecho, pero pasó a ser extremo izquierdo. Entonces yo veo al Barcelona llegando bien y muy importante pues llevarse un buen resultado de Newcastle, porque juegas contra un equipo que si hablásemos de otra liga, oye, no, es el decimotercero de una liga grande, y dices, bueno, pues no es tan bueno, pero claro, siendo la Premier, es que son todos tan buenos que no parece son que buenos sea tan bajo, ¿no? Y tienen un ritmo de competición tremendo, que no lo hay en la Liga Española, es evidente, ¿eh? Totalmente. También viene duodécimos el Newcastle, también viene... Está en una situación delicada, sí, estoy de acuerdo. ¿Perdón? Está en una situación delicada la Premier. Sí, evidentemente, es que la diferencia es abismal con el resto de ligas a nivel económico, pero me imagino que te referías al Newcastle. Sí, al Newcastle es la situación que tiene en la tabla clasificatoria en la Premier. Sí, exactamente, no está muy bien, acaba de ser eliminado también en Copa por el Manchester City de manera contundente. Bueno, yo creo que le puede pasar parecido al Tottenham, ¿no? Oye, no estamos bien en Liga, pongamos todos nuestros esfuerzos en la Champions y ver qué pasa. Recordemos que este es un equipo que ha ganado títulos en los últimos tiempos, que viene de clasificarse varios años a Champions. A ver, en principio el Barcelona es superior, teniendo en cuenta también que tiene ciertas bajas del Newcastle, Bruno Guimaraes entre ellas, que para mí es la más importante en el centro del campo, y el Barcelona llega con la mayoría de efectivos titulares en el equipo. En principio es superior, pero yo quiero verlo mañana porque en grupos fue difícil, fue un partido muy complicado. Y tiene además ahora mismo, digo yo, de Pedri y de Lamine Yamal, el portero Joao García está que se sale también, ¿eh? Bueno, el otro día hizo un partidazo en San Mamés, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que es partidazo tras partidazo. O sea, es que es la verdad. Me parece una poca novedad, sinceramente. Creo que es de los mejores jugadores del Barcelona en este momento y probablemente el tercer pilar de este equipo después de, evidentemente, Lamine y Pedri, que están estelares, especialmente Pedri, que es que cuando no está parece que se apagan las luces, ¿no? El gran apagón que hubo en España hace 2 meses, pues eso parece el Barcelona cuando Pedri no está en el campo, y cuando entra, pisa un pie en el césped y ya se empiezan a entender todo, empieza a reconectarse todos los jugadores, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Flick hablando precisamente de la eliminatoria. ¿Cómo la ve? Nosotros pensamos que es un partido importante. Necesitamos un buen resultado aquí en la ida. Ya vimos qué pasó ante el Atlético. Sabemos que no conviene enfocarse en un solo partido. Hay que entenderlo como lo que es, una eliminatoria de 180 minutos. Ya tenemos a Torquemada de traductor también para la ONU, ¿eh? Está muy bien. Está bien. Bueno, y Joao García, hablando de que se vuelve otra vez a Newcastle. Cada partido es diferente. Creo que las eliminatorias también se verán partidos muy diferentes de lo que se han visto en la fase de la liguilla. Y bueno, como dices, aquí jugamos, fue mi debut, creo que sacamos un buen resultado, así que venimos con muchísima ilusión de hacer buen partido, de competir mucho y mínimo igualar el resultado que conseguimos aquí. ¿Tienes a todos los titulares en la cabeza, Eric?
Sí, que por cierto, qué buenos son los futbolistas y los entrenadores muchas veces en no decir nada, ¿eh? Es impresionante. Son especialistas en eso, no decir nada. Sí, es increíble. Yo creo que cortas y pegas las declaraciones de un futbolista que de primera división, de segunda... es que da igual. El último descubrimiento fue Álvaro Arbeloa. Bueno, es el último descubrimiento. De hablar minutos y minutos y minutos y no decir nada. No, exactamente, de verdad, son unos especialistas. Mira que venimos de declaraciones potentes los últimos días, las últimas horas en Can Barça, con todo el tema de las selecciones. ¿Cómo está el tema? Ahí demás. está, que me encanta. Ahora voy a hablar precisamente de muchas cosas de estas, porque me parece muy bien que estamos en semana electoral en el Barça. Espero que eso no les desvíe el foco a los jugadores, lo dudo, sinceramente. En cuanto a los titulares, yo creo que... tengo alguna duda, pero bueno, Joan García seguro. Yo creo que Cancelo en izquierda y Eric García en derecha van a ir seguro también. Centrales, Cubarsí y Gerard Martín. Yo creo que Araujo no va a entrar. No jugó en este partido contra el Newcastle en grupos, pero creo que no confía en él, lo entiendo. En centro del campo, Bernal y Pedri, que creo que hacen una pareja espectacular. No nos está afectando tanto la baja de Frenkie de Jong porque Bernal está que se sale. Media punta creo que va a jugar Fermín, ya que jugó el otro día Olmo. Y arriba, Lamine, Rafinha y Lewandowski. Creo que va a jugar Lewandowski. No está bien Ferran. Y me parece que va a apostar por el polaco, que no acumuló tantos minutos en los últimos partidos por la lesión esa en la cara y encima fue titular Ferran en el anterior partido. Creo que puede ser el partido de Robert Lewandowski. Bueno, tú imagínate, que tripleta ofensiva arriba, madre mía. Totalmente, creo que tiene que tener miedo Lo que tiene que hacer Flick es no arriesgarse tanto en defensa, que es un coladero aquello, bueno. Especialmente fuera del Camp Nou. Creo que en el Camp Nou puedes hacer más ese tipo de juego. Sí, pero fuera no. Fuera le cuesta más. Sí, yo creo que igual un poquito más atrás y algún juego un poco más directo igual, por eso la apuesta de Lewandowski. Hay que tener mucho cuidado con el juego directo de ellos. Tienen a Woltemade, que es un gigante, y para bajar los balones va a estar ahí. Pues nada, Eri Gutiérrez, mañana lo vemos y lo contamos como siempre, amigo mío. Efectivamente, esperemos que con un triunfo del Barça. Seguro que sí, cuídate, un abrazo fuerte. Bueno, Marco López Aragón, el estratega de goles. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿estamos bien? ¿Ya has preparado qué papel van a jugar mañana los dos equipos españoles en danza con los dos British? Frente al Tottenham, aquí en casa en el Metropolitano, y frente al Newcastle, allí en Inglaterra. ¿Por cuál quieres que empecemos? Vamos a empezar por el Atlético, que juega en casa. Venga, empezamos por el Atlético, que juega en casa. Yo creo que el Atlético de Madrid es claramente favorito. Llega un Tottenham metido en muchísimos problemas. Últimos 11 partidos, 0 victorias, 4 empates, 7 derrotas. 5 derrotas consecutivas en la Premier League, puesto 16, 29 puntos, solamente 1 por encima del descenso, que lo marca otro histórico como el West Ham, que también pasa por un muy mal momento. Bajas importantes. Solo por recordarte algunas, tienen más. Ben Davies, Kulusevski, Maddison, Mohamed Kudus, Van de Ven, que está haciendo una gran temporada, el central que suena incluso para el Fútbol Club Barcelona la temporada que viene, o Rodrigo Betancourt. Bueno, 4-3-3, Eddie Howe, ex de Bournemouth, un entrenador que a mí me gusta mucho, 48 años, 4-3-3, una buena presión alta. Seguramente yo preveo sinceramente que mañana el Newcastle va a plantear, al menos en la primera parte, un partido de una presión asfixiante al Fútbol Club Barcelona y de un fútbol vertical, salvando las distancias tanto del rival como de la competición, porque me imagino que el Barcelona sale ya previo aviso, pero preveo una primera parte parecida por rival a lo que le propuso el Atlético de Madrid en el Metropolitano en Copa. Espero un Newcastle que vaya a la yugular del Barcelona sin absolutamente nada que perder, y ahí pues vamos a ver cómo se fajan los de Hansi Flick ante una tesitura de una eliminatoria a 180 minutos con la lección, entiendo que aprendida del Metropolitano. Se va a decidir en la vuelta de casa, me imagino, ¿no? En el Camp Nou. Sí, yo creo sinceramente que después de la debacle en Copa el Barcelona no va a cometer el mismo error, va a tomar alguna precaución más sin renunciar al estilo ofensivo y a veces hasta temerario de Hansi Flick, con esa línea tan adelantada que la mete en campo rival. Y bueno, lo que no sé es cómo va a salir el resultado, porque el Barcelona también llega con problemas de bajas. Vamos a verlo. Menos bajas que, lógicamente, bueno, el Newcastle también tiene bajas, ausencias importantes, pero sobre todo yo creo que los titularísimos van a estar ahí en este Barça de Flick. Imagínate que va a contar con Lamine,
con Rafinha y con Lewandowski, de tripleta ofensiva potente, potente. El problema del Barça es que o se protege o se la clavan. O se protege atrás o se la clavan seguro. Algún gol Sí, le marca. yo creo que mañana tiene que hacer un ejercicio de equilibrio. Sinceramente pienso, a ver, yo coincido con Eric en que la defensa va a ser Cancelo, Eric, García, Cubarsí, Gerard, pero no en ese orden. Es decir, Gerard no confía en él como lateral y sí como central zurdo, y en Eric le va a dar la parte derecha y va a meter a Cancelo de lateral izquierdo. Yo también coincido en que Fermín va a jugar en la media punta, Bernal con Pedri en el doble pivote, las alas para Rafinha y para Lamine, y en punta yo también coincido en que va a ser Lewandowski. Lewandowski, yo creo, ya aparte del mal momento de Ferran, pero creo sinceramente que en las instancias en las que entramos decisivas de temporada es el delantero titular del Barcelona. Y bueno, pues en esta mezcla que hemos hecho de analizar primero a un rival, luego al otro y ahora el Barcelona, pues nos queda el Atlético de Madrid. El Atlético con el Tottenham está mejor que el Tottenham, que está en una situación delicada, a pesar de haberse clasificado entre los 8 primeros, también hay que decirlo, en la fase previa, importante. El Tottenham, bueno, se van a encontrar otra vez allí con O'Gallagher, Simeone. Sí, no sé si está inscrito finalmente en la competición. Sí, está inscrito. Al final sí, ¿no? Porque los últimos se los había perdido. Bueno, tienen una parte de arriba interesante, con Conor Gallagher, con Xavi Simons, con Solanke, con Kolomuani, una buena defensa, Cristian Romero, Van de Ven, que mañana no va a estar. Vamos a ver, yo tengo dudas en el 11 del Atlético, sinceramente. No sé si va a meter una doble punta de Julián con Sorloz o va a jugar solo con uno de los dos y va a reforzar el centro del campo con Griezmann. Lo que parece claro es que la parte izquierda va a ser de Lookman, la parte derecha de Simeone. Coque y Cardoso creo que son fijos en el centro del campo. Vuelve Barrios, posiblemente, vamos a ver si... No sé si lo colocará de titular, o le dará minutos, no sé, es un regreso en un momento oportuno, pero a lo mejor no es bueno que para ese tipo de partidos, como es este potente, le meta ya de salida. No creo. Yo creo que normalmente va a jugar con Coque y con Cardoso seguro, y esa tercera plaza... Yo creo que puede meter a Llorente, adelantar a Llorente al centro, y hacer algún cambio en la defensa. Eso es lo que hizo contra el Barcelona en la ida en el Metropolitano, para ganar energía en pasillo interior. Pero tengo dudas de que vaya a meter a Llorente por dentro. Yo creo que va a meter ahí seguro Coque con Cardoso, y luego la duda está en si va a meter un tercer elemento, que yo creo que le convendría, porque por la forma de jugar del Tottenham, el Tottenham normalmente ha estado jugando 4-2-3-1, pero en los últimos partidos ya ha metido un 5-4-1, que realmente en ataque es un 3-4-2-1. Entonces, claro, si el Tottenham mañana te mete 4 jugadores en el centro del campo y tú solamente sales con un doble pivote, Coque Cardoso, más las posibles ayudas del segundo delantero como es Julián, pues te pueda pasar lo que le pasó con el Bodo Glimt, que jugó 4-4-2 solamente con 2 en pasillo interior en vez de con 3, y el Bodo Glimt se hizo superior en el centro del campo con 3 elementos por dentro, y de hecho no lo modificó prácticamente hasta el tramo final del partido Simeone. O sea que, no sé, yo creo que mañana es el día para reforzar un poquito más el centro del campo. Algo hay que hacer, efectivamente. Bueno, pues mañana lo vemos y lo contamos. Marco López de Aragón, estratega de goles, director de Babil.com. Un abrazo. Hasta mañana, amigo. Un abrazo, hasta mañana. Aquí seguimos con camisas de La Española siempre. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Asalto a la presidencia del Barça, tenso debate electoral, ha comenzado de alguna forma ya la campaña de verdad, en serio va tomando forma y cuerpo también, entre Laporta y Font, ¿no? Abofetada limpia, 1 hora y 45 minutos, duras acusaciones y reproches entre uno y otro.
Se habló poco de los proyectos de futuro de la entidad, como suele pasar en estos casos, pero bueno, cada uno habló de lo suyo. Yo he visto a un Laporta nervioso y a un Víctor Font que me sorprendió gratamente. Le he visto más seguro, le he visto convencido de lo que decía y además dándole donde más le duele a Laporta. Y lo más sorprendente ha sido la aparición de Xavi, una entrevista a La Vanguardia, donde dice cosas muy serias sobre lo que hizo Laporta con Messi, con Lionel Messi, que es un tema de mucho calado, sobre todo para los seguidores del Barcelona. Querido Guijarro, don Antonio, ¿cómo estamos? Bueno, pues muy bien, Bonanit, lo has explicado todo perfecto, por lo tanto, como tenemos al primer invitado, no vamos a perder tiempo para nada. Hoy tenemos la suerte de tener a un buen amigo del programa, Jordi Medina, abogado, culé de pro, el creador de Un Crit Valent y 2 veces precandidato, por lo tanto, tiene experiencia. Y hoy es una noche para que una persona como él nos haga una valoración. Evidentemente, por una parte, el debate, el cara a cara, estoy completamente de acuerdo, que ha sido un poco superior, Font. Tampoco hay que echarle demasiadas flores. Creo que podría haber endurecido mucho más el debate. Le queda el jueves en TV3. Que es más importante, estamos hablando de televisión. Claro. Yo creo que el jueves es un día muy importante porque hoy han escuchado muchos culés y muchos socios y socias lo que es el debate, pero era horario de trabajo. Si no lo han escuchado a posteriori, no habrán sido tantos como en un principio uno puede pensar. Pero el jueves, al ser a las 11 de la noche en televisión, yo creo que lo verá absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, si ha cometido algún error o no ha estado oportuno, sobre todo en incidir en los proyectos, sobre todo beneficios de cara a los socios y socias, si él es presidente, tiene tiempo para rectificar. Y creo que una persona que puede opinar, también opinaremos de las palabras de Xavi Hernández, una persona que puede hablar perfectamente, y además estoy deseando escuchar a Jordi Medina, es, insisto, una persona que lleva mucho tiempo en el Barcelona y conoce perfectamente todos estos temas. Y líder de la plataforma Un Crit Valent, precandidato en 2 ocasiones, 2003 y 2006, y además, querido Medina, Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido a Goles, muy buenas, amigo. Buenas noches, gracias. 2003 y 2006, además contra Laporta, ¿no? Las dos. Sí, 2003 fueron las posteriores de Gaspart, donde hubo, una gran cantidad de grupos, hasta 8. Estaba ahí Bassat, estaba Laporta, estaba Minguella, estaba Jordi Major, estaba Martínez Rovira, Llaurador. Vaya ejército que había ahí, madre mía. Sí. Estábamos nosotros, en plan pequeñito, en plan humilde, pero bueno, dimos la batalla. Fueron unas elecciones muy interesantes porque además era romper con 25 años de Núñez y Gaspar. Pues sí, fueron años de verdad, 25 años. Claro. Sí. Y luego en 2006, que fueron aquellas que tuvo que convocar un juez y que se celebraron en un mes de agosto, y también estaba Laporta. La verdad es que yo hoy pensaba, con todo el grupo que entró en 2003, donde estaba Rosell, estaba Laporta, estaba Bartomeu, etcétera, quizás ahora se rompe el purro que decimos aquí, se rompe esta línea iniciada en 2003 y en la cual han pasado Laporta 2 veces, Rosell, Bartomeu y Laporta, con lo cual ahí llevamos 23 años. Quizá toca romper ya con la cadena que se inició en 2003, perdón. Tú imagínate. Bueno, ¿tú cómo ves la realidad ahora mismo en estas elecciones? Sabes de sobra cómo está el Barcelona. Me gustaría, ahora vas a analizar un poquito desde tu punto de vista, cómo ves, cuál es la realidad económica de verdad de este Barcelona, al margen de la deportiva. Y bueno, ahora ya es un cara a cara, vamos a decirlo así, duelo directo entre Laporta, el populista, el carismático, luego lo llama el tecnócrata Víctor Font, que es un hombre que tengo la sensación que tiene un proyecto más serio, que al menos sabe lo que tiene que hacer para este Barcelona y que sobre todo piensa en el socio, que Laporta lo tiene abandonado completamente cuando tú has sido además una persona a través de tu plataforma que siempre has defendido al socio. Sí, así es, claro. Es que yo creo que cualquier persona que tenga ilusión, ganas, esperanzas, lo que sea, de poder entrar en el Barça,
quien primero tiene que poner es al socio. Y aquí estos 5 años han sido totalmente al revés. Totalmente. Es que se ha despreciado al socio. Y vamos a ver, estamos asistiendo ahora a algo inaudito, ¿no? En este circo de Balón Redondo. Parece que prima más ahora el turista o los ingresos a través de las entradas que venden a los turistas, porque son precios muy elevados, que al propio socio de un equipo de toda la vida, ¿no? O a las familias que siempre han ido, que se ha caracterizado por asistir siempre al Camp Nou a ver los partidos de su Barça. Sí, el Barça ha sido un club muy familiar. Claro. De abuelos, padres, hijos, la pareja. Y bueno, primero ya con el tema de las obras en el Camp Nou, del traslado a Montjuïc, de no tener un asiento fijo, ahora el Camp Nou más de un año tarde y a medias, pues no se ha preservado al socio. Y bueno, y para mi gusto se ha priorizado otras cosas. Tú imagínate, Jordi, estamos hablando hace tiempo ya de la deuda económica que tiene el Barça. El propio Llopis habla de casi 4.000 millones de euros, que es una barbaridad. El tema de las palancas, el tema de que la Liga le ha permitido muchas cosas también a Laporta, hay que decirlo así. Lo que decía Xavi, lo que ha pasado con Messi. ¿Eso puede llegar al culé de verdad? Las dos situaciones que dice Xavi que se han creado con Messi. A ver, no nos engañemos. Al socio de a pie, es decir, a la mayoría, el que lo que quiere es que el equipo de fútbol gane, y es lógico, no es ningún reproche, lo que le interesa, le puede interesar más lo que haya dicho Xavi que la situación económica del club, que mayoritariamente se desconoce la realidad, porque ahí Font ha querido entrar, pero Laporta lo único que dice es que el equipo de fútbol va muy bien, que la economía está cojonuda, cosa sorprendente, y que hemos vuelto al Camp Nou. Bueno, el equipo de fútbol va bien, sí, la economía es un desastre de deuda y de pérdidas y de ventas de activos futuros, y a nivel del Camp Nou, bueno, hemos vuelto a medias, ni eso. Pero bueno. Jordi, se han perdido 1.000 millones. Es decir, una persona claro, como Laporta, decir, no, es que va todo muy bien. Oiga, y en estos momentos estamos sin fair play, estamos sin regla 1-1 después de 5 años. Pero lleva así, lleva así muchos años ya y parece que no pasa absolutamente nada. Pero es que la gente tiene que saber también cuál es la realidad. Dice bien, Jordi, yo estoy de acuerdo contigo. Este negocio del fútbol es diferente a todo. Esto es una empresa que depende de una pelotita, que entre o no entre y que se ganen los partidos. Esa es la realidad, es lo que quiere el aficionado. Pero también hay que pensar un poco ya en el presente y en el futuro. El Barcelona es un equipo grande, es una marca mundial, que puede generar muchos ingresos y muchos millones de euros de ventas. Esto lo tengo claro, ¿eh? Pero, hombre, la gente tiene que saber un poco cuál es la realidad. Es que todo son mentiras. Es que no se dice una puñetera verdad, Jordi. Bueno, llevamos 5 años así, de opacidad y de negar la realidad y de incrementar la deuda y de tener pérdidas y de vender activos, lo que Laporta calificó como palancas, y parece que esto a la gente no le importe o que prime su carisma. Pero claro, una cosa es que, vale, el club de fútbol, lo que la gente quiere es que el equipo vaya bien. Aparte hay muchas más cosas, ¿eh? El femenino, el básquet, el balonmano, etcétera. Vale, bueno, me parece muy bien, pero esto no puede permitir y no puede admitir que cada año pierdas millones de euros. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que el equipo de fútbol vaya bien gracias a la cantera, gracias a la Masía, efectivamente, vamos a ver, de acuerdo que puede ser una necesidad, pero es que todos los chicos que salen triunfan porque son muy buenos, y vamos a ver, y además se adaptan rápidamente a jugar en el primer equipo, estamos hablando de élite, y cualquiera de los chavales que sale es que da gusto verlos jugar, es que no se arrugan, es que son atrevidos, es que es maravilloso verlos, esa es la realidad. De esto se ha hecho de la necesidad virtud, pues sí. Está muy bien, aunque debería ser norma habitual que los clubes, incluso los importantes, se basen en la cantera, porque ahí consigues 2 cosas, 1, sentimiento a tus colores, claro. 2, calidad, y 3, economizar.
bien, perfecto, vale, está funcionando, pero es que está funcionando algo que ha funcionado siempre, y ahora más que nunca por necesidad. Pero coño, sale Cubarsí, sale Gerard, sale Casado, sale Bernal, sale Lamine, sale Fermín, y todos rinden, vale, perfecto, pero eso no quita que el club tenga que estar bien gestionado. Es que no puede ser, es que es algo, vamos a ver. Yo escucho a Llopis, a mí me gusta escuchar a Llopis porque es que lo cuenta tan bien, tan fácil. Sí. Se nota que es profesor, ¿no? Que Hombre, sabe de una economía, eminencia, es una eminencia, ¿no? Y da gusto como lo cuenta, ¿no? Entonces, bueno, luego escuchas a Laporta y lo que es más grave, Jordi, vamos a ver, ¿cómo es posible que toda la gente importante y valiosa que había en el Barcelona se fuesen o los echasen? Te hablo de ejecutivos de primer nivel, que son los que tienen que manejar una entidad del nivel del Barça, ¿no? No los amiguetes, que están en manos de 4 amiguetes, de Juste, de Masip, de Alejandro Echevarría. ¿Es el que manda en el Barça de verdad, el que fue cuñado de Laporta? Pensamos lo ha que confirmado sí, Xavi Hernández. Y esto ha dicho Xavi, que sí, claro, insisto lo del principio, es que las palabras de Xavi pueden tener más influencia en estos últimos días que presentar muchos números que la gente le cansa, le atosiga, no entiende. ¿No? Que Xavi, que es una leyenda, diga que él salió mal, que Laporta vetó la vuelta de Messi y que quien manda es Echevarría, me parece que son 3 bombas importantes y hoy se le ha notado a Laporta. Sí, yo le vi nervioso, estaba un Jordi. poco bajo el efecto es que de... no esperaba vamos a ver, estas declaraciones de Xavi, que saliese ahora a la palestra, no lo esperaba Laporta, eso también te lo digo, y las cosas que dijo además de Messi yo sé que no va a aparecer en escena ahora mismo, hasta después de las elecciones bueno, ya veremos, porque le ha dejado el balón votando a Messi, sí, pero no creo que lo haga. Le ha dejado el balón votando, sí, pero escúchame, no creo que lo haga, pero bueno, si lo hace, vamos a ver. verlo, pero ya con lo que ha dicho Xavi, tú imagínate, Jordi, en 2 ocasiones con Messi, en la primera la situación era muy delicada, la economía que tenía, el Barcelona, él se abraza a un maniquí, dice que todo está arreglado, que Xavi, que Messi va a seguir, según decía Xavi, y que habían hecho, creo que estaba hablando, había reducido mucho su contrato, había quedado el primer año creo que en 20 millones brutos, unos 10 millones netos, no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, y al final creo que hay alguien, algún banquero o alguien de la Caixa le dice que no se puede mantener a Messi en la plantilla. Bueno, eso es la primera vez. Y luego la segunda, después del PSG, antes de ir a jugar a Miami. A Miami, sí. Claro, Xavi le quiere recuperar, habla con él, está dispuesto a venir. Y bueno, estaba todo apalabrado, no había problemas tampoco con la Liga, aunque Tebas ha salido diciendo que esto es mentira lo que dice Xavi, es lo que dice Tebas ahora, Yo creo que estaba todo arreglado. Aquí, si no se hizo algo, fue por el tema de CVC, que era lo que quería imponer la Liga, el asunto de la CVC. Claro, sí. Así fue la historia. Si hay CVC, puedes fichar a Messi. Y si sales de la Superliga también. Por ahí venían los problemas. Al final tampoco se hizo lo de Messi cuando quería volver a Barcelona. Estaba loco por volver Messi. Claro. Acababa de ganar el Mundial de Qatar con Argentina y estaba loco por volver. Y habría sido de una ayuda impresionante para ayudar, para conducir a este grupo de chavales. Pero bueno, no. Ya lo ha dicho Xavi, Laporta temía que le hiciera la guerra. Laporta lo temía. Y no Pero sabía es que económicamente también habría sido fantástico, Jordi. Traer a Messi después de ganar el Mundial habría sido, una inyección económica para el club brutal. Por lo tanto, no acabo de entender, por una parte, a Laporta queriendo ingresos y teniendo una oportunidad de oro para ganar en lo deportivo y en lo económico, y al final que pueda tomar ese tipo de decisiones. Y con Xavi Hernández una semana abrazándose y llorando y en fin, y el paripé aquel que se montó, y a la semana siguiente pues se sale por la puerta de detrás, que es como salen todas las grandes figuras, por desgracia, del Barcelona en los últimos tiempos. Salen por la puerta de atrás. Jordi, esto es triste de verdad, pero bueno, ¿qué va a pasar en estas elecciones? A ver, ¿tú qué piensas, Jordi? Vamos a hablar ya un poco de lo que está pasando ahora y del futuro. A ver, ¿qué es bueno para el Barcelona? Para el Barcelona es mejor que gane Víctor Font, que sea presidente, que cambien los aires y la dinámica del Barcelona. Por supuesto, sin duda. Hay que acabar con este horror que yo os decía antes, que ya ocurría en la época de Montal y luego en la de Núñez y ahora en la de Laporta.
hay que airear el club, hay que traer a otras personas, ejecutivos, manera de llevar, transparencia, atención al socio, recuperar el básquet, reducir la deuda, incrementar ingresos, beneficios, y Laporta no está para eso, Laporta está para otras cosas. Víctor Font le ha dicho que Víctor lleva el Barça en el corazón y en la cabeza, y le he preguntado si él, que siempre dice que lleva el Barça en el corazón, bueno, sí, le he preguntado si lo lleva en la cartera. ¿Tú crees que Laporta ahora mismo vive del Barcelona? Yo no lo sé, pero entonces, si no, ¿de qué vive? No, eso efectivamente, porque no trabaja, ahora mismo no está ejerciendo como abogado, aunque tenga un bufete, ¿no? Sí. Si no, ¿de qué vive? Del Barcelona. A ver, las sospechas están. Las sospechas están. Yo no lo sé. Ya. Yo no diré que vive o deja de vivir. No lo sé. Su tren de vida es altísimo. Eso es evidente. Y la dedicación al bufete seguramente es escasa. Todo esto es correcto. Entonces, no sé, ¿de qué vive? Ya se lo ha dicho Víctor Font. Tú llevas al Barça en la cartera. Bueno, ha estado a punto de saltar y él mismo lo ha admitido. He estado a punto de saltar, pero no saltaré. Bueno, veremos el jueves. Pero desde luego hace falta un cambio, primero porque yo tengo confianza en Víctor Font, y segundo porque yo personalmente y toda la gente que está conmigo y amigos, conocidos y tal, y familia y tal, con la que yo hablo está harta de Laporta y de sus actitudes. O sea que hay partido, Jordi. Yo creo que el favorito sigue siendo Laporta, pero creo que hay partido. Antonio. Sí, lo digo porque por una parte están las redes sociales, que evidentemente están inundadas de mucho apoyo a Laporta, pero las redes sociales no es la mejor forma de poder tener claro quién puede ganar, porque ya sabes que en las redes sociales la mayoría no son socios ni socias. Por lo tanto, ¿tú qué es lo que percibes en el ambiente de cara al 15 de marzo? Yo percibo que puede ser mucho más ajustado de lo previsto. Lógicamente, el hecho de que Siria y Vilajoana no pasasen también le ha allanado el camino para no dispersar el voto. Esto le ha beneficiado. Lo de Xavi le ha beneficiado. Creo que el debate de hoy también. Ha habido algún momento que le podía dar en la yugular, pero no lo ha hecho, porque Víctor Font es un hombre educado, culto. Muy educado. Bueno, y él, Laporta le decía tecnócrata. Bueno, sí, le llamaba tecnócrata. Bueno, pero yo prefiero a un tecnócrata que a un populista que no tiene ni puñetera idea de esto. Por supuesto. Yo creo que aunque Laporta aún pueda ser favorito, creo que los menos ya hay partido. O sea, ¿crees que hay partido todavía? Vamos, a estas alturas, que hay partido, claro. Y sobre todo el hecho de que haya un cara a cara, que no haya más candidatos, como podía dividir el voto, efectivamente, eso no sería bueno. Por eso yo creo que Laporta esto no lo esperaba, y yo creo que le tiene miedo de verdad. Font piensa que ya no va a ser un paseo militar. Víctor ha conseguido, digamos, no endurecer el mensaje, pero sí centrarlo y ser más directo. Es importante, claro, es que era lo que estábamos comentando estos días, ¿no? Que era importante que cambiase un poco el discurso, que fuese más directo, que llegase al culé, que entendiese perfectamente lo que se estaba diciendo. Y además, yo creo que le ha dado donde más le duele a Laporta. Ha dado donde más le duele, que es el mensaje que hay que transmitir en este tipo de debates. Sí, por eso, que yo creo que hay partido. Era difícil, era muy favorito. El tema de Siria y de Vilajoana le ha allanado el camino. Lo de Xavi, evidentemente, es un impacto fuerte a nivel mediático, porque además es hablar de Messi, es hablar de quién manda en el club, etcétera, etcétera. El debate le ha ido bien y, bueno, y ahora hay que ver el debate del jueves televisado, que evidentemente puede ser decisivo. ¿Qué tipo de culé piensas tú que es el que apoya a Laporta, Jordi? Básicamente el joven, el que le agrada estos histrionismos, salir, gritar, Barça, no sé qué, tal, saltar, muy populista, muy directo. Yo creo que más bien es el culé, el socio, porque quien votan son los socios,
¿no? Las redes sociales, por supuesto, está lleno de gente que no es nada. ¿Cuánta gente crees tú que puede votar? ¿Cuántos tienen derecho? 114.000 socios tienen derecho a votar. Socios con sí, aproximadamente. ¿Cuántos crees tú que van a votar en estas elecciones? Calculo unos 50.000. Unos 50.000, ¿no? Bueno. Ten en cuenta que no se puede ser. votar por correo. O sea, la gente que no vive en Cataluña no podrá ejercer su derecho al voto. Esto también es cojonudo, porque resulta que la asamblea de compromisarios es telemática, o sea, el socio compromisario no puede asistir y en cambio no se puede votar por correo, hay que ir. Claro, claro. Yo te diría quizás que el target del votante de Víctor Font puede ser gente más madura. 57, 58, 60. Sí. Gente que vea el Barça, digamos, de una cierta edad, pero también puede ser 40, 45. También habrá jóvenes maduros, no digo que no, por supuesto que los hay, faltaría más y muchos. Pero gente que realmente que analice lo que ha pasado con el Camp Nou, cómo está actualmente el Camp Nou, cómo está la economía, con qué empresas se han hecho alianzas, qué comisiones se han pagado. Bueno, yo creo que todo eso es importante. El básquet, que tiene también tiene mucha importancia el voto del Palau, no nos olvidemos, el voto de las peñas, que no han sido bien tratadas. Bueno, ahí hay una serie de sectores que pueden decantar la balanza. Bueno, ahí está la historia. Seguiremos hablando durante toda la semana con muchos protagonistas, siguiendo de cerca este asalto a la presidencia del Barça, estas nuevas elecciones. Jordi Medina, abogado, querido amigo, gracias por estar en Goles siempre, ya lo sabes. Esta es tu casa, cuando quieras, aquí tienes los micrófonos abiertos. Y siempre viva un Crit Valent, ¿de acuerdo? Visca un Crit Valent. Oye, una cosa que no he tenido tiempo de decir, pero vas a decir, como mínimo en el Barça votamos. Eso es muy importante. Eso hay que decirlo también, ¿no? También es importante. Que no parezca que solo es la crítica, no. No, objetivamente, como mínimo el Barça, teóricamente es un club democrático de los socios y hay elecciones, y hay debates, bueno, ya es algo. Ya es algo, sí señor, ya es algo. Jordi, gracias, un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Bueno, Antonio, no me da tiempo hoy. Mañana vamos a hablar con Domènech García, ¿de acuerdo? Y analizamos un poco lo que ha sido... Muy bien, yo quisiera finalizar para decirte que ayer Cristóbal Soria, colaborador del Chiringuito, ayer sacaba una información, la que tú has comentado, los 10 millones netos, que son 20 brutos, es una información muy relevante y muy importante, y que la propia familia Messi, una vez que escuchó a Xavi Hernández hablar en La Vanguardia y decir todo lo que dijo, parece ser que la frase desde la familia Messi era: por fin comienza a descubrirse la verdad. El día que Messi hable, igual ya por fin sabemos definitivamente la pieza del puzzle que falta. Y para terminar, mañana sabes que juegan en Newcastle, un partido muy importante, octavos, partido de ida. Atención, porque Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casado están apercibidos a falta de una tarjeta. Esperemos un triunfo del Barcelona. Bueno, mañana... Ojalá el Barça mañana pueda conseguir la victoria. Es un campo difícil y un equipo difícil, pero ojalá el Barça mañana sea el de los buenos partidos. Mañana esperamos a Llopis, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo, hasta mañana. Buena nit. Nos vamos ya, regresamos mañana, pero ya sabes que antes estamos de 6 a 7 de la mañana, madrugamos y repetimos el programa clásico de la radio deportiva. David Cantarero siempre mágico en la producción de sonido. Ahora llega Mañanas en Libertad con mi amigo Luis del Pino, el látigo de la actualidad. Y a continuación Deportes en Libertad, el primer informativo deportivo de la radio. Adiós amigos, adiós people, hasta mañana. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva.